Gracias, señor presidente. Bueno, estimados colegas, estimado presidente, después de una larga tramitación, 9 años, con una reforma laboral entre medio, este proyecto al fin sale definitivamente a la luz, esperemos, en su tercer trámite. Damos fe del seguimiento realizado, de la búsqueda de consensos y todo el esfuerzo desplegado para llegar hasta aquí. Como autora del proyecto, junto a la diputada Nani Muñoz y los diputados Jaramillo y Espinosa, estamos de acuerdo con las modificaciones realizadas en el Senado. Fue larga, le hicimos el seguimiento necesario y yo creo que efectivamente cuando se crean iniciativas legales se pierde y se gana, ¿no es cierto? Pero yo creo que en definitiva lo importante es que la definición no pierde el sentido primario de lo que significa acoso laboral. Quisiera decir que es obligación de los Estados garantizar la protección adecuada de los trabajadores y trabajadoras, y esta es una herramienta eficaz que tutela los derechos fundamentales. En nuestro país, ya como dije, tenemos el artículo 2 de los derechos fundamentales, pero este proyecto de ley especifica el tema, lo resalta, lo pone en su nivel lógico de lo que significa el acoso laboral en nuestros días. Es bueno recordar la mirada psicosocial de este flagelo. El acoso laboral no solamente está presente en Chile, sino que en todo el mundo. Y la OIT, tenemos que recordar que este acoso laboral está inserto en la violencia en el trabajo. La definición que la OIT hace de violencia en el lugar de trabajo es la siguiente: toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Y es en ese contexto, ¿no es cierto?, que señalamos el acoso laboral, que se puede mirar desde diferentes aspectos. Nosotros lo vamos a ver aquí de una dimensión jurídica, por cierto, pero también de esta mirada de salud social, del daño que produce las víctimas y también, ¿por qué no recordar por qué se producen o cuáles son las razones que incuban este tipo de conductas o de acciones? Tenemos que, por ejemplo, con algunos estudios de la OIT, se asocia el acoso laboral en el lugar de trabajo al estrés, el trabajo con mucha tensión, a un mayor grado de competitividad, a la menor estabilidad en el empleo, a una situación laboral precaria. El aumento también de contratos temporales, de la precariedad del empleo, también puede crear condiciones propicias para la práctica de diferentes formas de acoso. Entre otras, también las deficiencias prolongadas y no resueltas de la organización del trabajo, la información interna, o más bien la desinformación interna de las empresas, ¿no es cierto?, y una mala gestión, producirían y ayudarían a decir, ¿no es cierto?, que esas serían las razones que producen este espacio para conductas y acciones de acoso laboral, las cuales se expresan, ¿no es cierto?, en acciones como hostigar, acosar, agredir, sutil y de forma continua, humillar, con gestos, palabras y actitudes, amedrentar, ignorar, apocar, reducir, marginar, consumir emocional e intelectualmente a la víctima para eliminarla o marginarla de la organización laboral. Por lo tanto, aquí ya vemos que tiene una dimensión psicológica, una dimensión patológica. No es un tema cultural, es un tema patológico para que hablemos de acoso laboral. Me pareció interesante puntualizar este tema desde el punto de vista psicosocial. Quiero también compartir que revisamos, estudiamos e investigamos a los expertos en el tema en Chile y en el mundo. La legislación comparada también la vimos muy concienzudamente, además de hacernos cargo de miles de testimonios en Chile, ¿no es cierto?, que sufrieron y que sufren de acoso laboral en sus lugares de trabajo. Esa fue la base de nuestra moción parlamentaria.
Y yo creo que hemos llegado al final a una distinción, a una definición que recoge todas estas miradas de las legislaciones comparadas, pero sobre todo recoge el consenso entre todos los integrantes de las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados y del Senado. Y eso me parece que habla, ¿no es cierto?, de una sensibilidad especial en una democracia aún incipiente, pero que está dando de alguna manera, abriendo una puerta para este tipo de faltas o delitos. Yo quiero decir que el concepto que viene del Senado, ¿no es cierto?, que son los principales cambios, no tienen ninguna diferencia fundamental, diría, con el proyecto. Lo único que el proyecto original, ustedes saben, yo soy actriz, sí, tenía además un título que no tuve ningún problema en cambiárselo, era psicoterror laboral, porque yo quería dar cuenta de lo que significaba eso para las víctimas, pero por supuesto mis compañeros de aquí en la Cámara se sintieron un poco acosados con ese término, así que lo modificamos para ponerlo, ¿no es cierto?, en los términos legales y que la gente entienda mucho mejor el concepto. Bueno, se entiende acoso laboral como toda acción u omisión grave y reiterada, tanto del empleador como de uno o más trabajadores, que se ejercen en contra de un trabajador en lugar de trabajo común y que implique alguna forma de violencia o coacción psicológica, teniendo como objetivo o resultado provocar un menoscabo personal o material en el afectado, o bien poner en riesgo su situación laboral. Yo quiero también destacar que los cambios que se pudieron hacer gracias, ¿no es cierto?, a el acuerdo político y los apoyos necesarios en cuanto a que también están incluidos los trabajadores públicos, porque nosotros en el principio solamente hablábamos del Código del Trabajo, como es nuestra facultad como diputados. Entonces, pudimos ahora igualar, ¿no es cierto?, este acoso laboral, definirlo para los empleados públicos. En la causal de despido y autodespido se agrega la letra F al artículo 160, dentro de las causales de despido, conductas de acoso laboral, queda tipificado, ¿no es cierto?, en el Código del Trabajo. Y en el Estatuto Administrativo, la letra M, sancionando el acoso laboral, también queda escrito como para los funcionarios municipales, incluyéndose también una nueva letra M que señala realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo segundo del Código del Trabajo. Con ello, las prácticas de acoso laboral quedan sancionadas tanto en el Estado como en los municipios. Es decir, esos fueron modificaciones que agregaron, ¿no es cierto?, fundamentales cambios al proyecto. En definitiva, tenemos que reconocer que la reforma laboral, además, protegió fundamentalmente a todos los trabajadores genéricamente hablando, ¿no es cierto? Pero este proyecto, por eso es tan importante aprobarlo hoy, que define acoso laboral inmediatamente después de acoso sexual en el Código del Trabajo. Por último, no me quiero alargar, yo llamo a todos los colegas a votar afirmativamente, pero quisiera decir y compartir un concepto que tiene que ver con la nueva forma de ver la empresa. El concepto de la doctrina moderna, que es protectora de los derechos fundamentales a partir de los grandes cambios que ha experimentado el derecho al trabajo en los últimos años, ha hablado de la ciudadanía en la empresa. Y esto significa que el espacio privado en el que se desarrollan las relaciones laborales no es un ámbito marginado del respeto, de la protección y del ejercicio de aquellas garantías propias de todo ser humano por el ser y solo hecho de ser tal. De ahí la importancia de esta nueva dimensión para la tutela de los derechos de los trabajadores. Y este proyecto, que busca sancionar las prácticas de acoso laboral, se inserta precisamente en este contexto. Eso quería compartir, señor presidente, estimados colegas. Gracias. Gracias, diputada.
A continuación, tiene el uso de palabra el diputado señor Felipe